Ah, Buenas tardes, Dios me los bendiga. Para mí es un gusto de poder tener el privilegio de compartir una vez más con ustedes en esta tarde. Y quiero pedirles que me acompañe a Efesios capítulo 5, versículo 1, el 2. Que vayan buscando a su escritura. Efesios capítulo 5, versículos 1 al 2. Y dice su palabra así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificios a Dios en olor fragante. Pueden sentarse. Nosotros como hijos de Dios sabemos que Dios ha hecho obra en nosotros al traernos de las tinieblas hacia la luz. Ahora Dios pide en nosotros que nosotros debemos andar como hijos de luz. Ahora esta palabra que dice como hijos de luz, esta palabra luz apunta a Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra luz? La palabra luz significa que en esa luz no hay error. En esa luz es la santidad de Dios. En esa luz no hay mancha. Y esa luz que hace desaparecer las tinieblas. Cuando esa luz se enciende, automáticamente las tinieblas se va o la oscuridad se desaparece por esa luz. Por eso donde está la presencia de Dios es que las tinieblas no tiene valor, no tiene poder, porque Dios está presente. Cuando la luz de Dios cae al corazón del ser humano, se van las tinieblas. Es allí donde ya no es engañado, es ahí donde puede ver a Dios y puede entender la grandeza de Dios y el poder de Dios, como lo que acabamos de cantar. Poderoso es Dios. Es allí donde nosotros podemos entender, porque nuestra mente, la luz de Dios ilumina nuestra mente y nuestra mente se abre y puede ver. Esto es lo que no pudo ver Nicodemo cuando Jesús le hizo la pregunta a él, y Nicodemo no pudo entender porque estaba nublado su mente, pero cuando Dios le abre su mente pudo entender de quién es Jesús. Entonces nosotros como hijos debemos andar como hijos de luz. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender de Él para poder andar? ¿Qué es andar? La pregunta es, ¿qué es andar? Andar es, creo que peripateo, andar alrededor, dando vuelta. Entonces, andar, andar como hijos de luz, nosotros para poder andar como hijos de luz o como hijos de Dios, debemos de estar en comunión con Él. Si nosotros no tenemos comunión con Dios, no podemos andar o no podemos imitar. Según dice Pablo aquí a los Efesios, sé pues imitadores de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos imitar a Dios? Este ejemplo es muy claro porque se ha usado en muchas ocasiones o en diferentes lugares, que los niños siempre imiten a sus padres. Lo que el padre hace es lo que hace el niño, o lo que la madre hace es lo que hace porque mira lo que hace. Y como está ahí todos los días y mira lo que hace sus papás, y eso es lo que empieza a hacer. Y algunos de ellos a veces empieza hasta a probar los zapatos y cómo se siente al poner ese zapato tan grande del número 15. Entonces ese chiquito pues intenta quiere ser como su papá. Nosotros cuando llegamos a ser hijos de Dios, es ahí donde nosotros debemos estar cerca de Él para poder imitar lo que Él piensa y lo que Él dice en su palabra. Porque si nosotros no estamos cerca de Él, no podemos imitar a Él. No podemos imitar a Él, ¿por qué? Porque se requiere comunión. La única forma de imitar a Dios es pasar tiempo con Él. Pasar tiempo con Él. Pablo dice
que sean imitadores de Dios. Nosotros no podemos imitar a Dios si no conocemos a ese Dios que decimos que es nuestro Dios. La pregunta es, quizás no es tanto de imitar o cómo estamos imitando a Dios. La pregunta es, ¿cuánto tiempo usted pasa con Él? Ahora usted estará preguntando, ¿dónde está Él? Está ahí en sus manos, está en la palabra, está en la Biblia. Si usted pasa tiempo en la palabra, usted está pasando tiempo con Él. Y es ahí donde usted va a descubrir quién es Él. Porque si no pasa tiempo con Él, en su palabra, pues no lo conoce. Ahora le hago la primera pregunta. La pregunta es, ¿conoce usted realmente a Dios? Usted quiero que haga esa pregunta a usted mismo. ¿Conoce usted realmente a ese Dios que usted dice conocer? Si usted su respuesta sí, entonces debe de conocer a Dios y es ahí donde empieza usted a imitar porque usted conoce. Como le acabo de decir de ese niño que imite a su papá porque mira lo que hace su papá, porque pasa mucho tiempo con su papá, día y noche, está viendo lo que hace su papá y empieza a imitar. No tiene que obligar para que el niño empiece a imitar a su papá. El papá no tiene que decir al niño para que empiece a imitar, a hacer lo que tiene que hacer. Simplemente porque pasa tiempo con su papá y eso le impulsa a imitar. Entonces nosotros cuando pasamos tiempo con Él, es ahí donde empezamos a imitar lo que Él hace, lo que Él dice en su palabra. La otra pregunta es, ¿conoce usted o sabe usted los atributos de Él? ¿Quién es Él? Porque nosotros si preguntamos a la mayoría en este tiempo, hacer preguntas como ¿conoce usted a Dios? ¿O sabe usted que hay un Dios? Siempre la respuesta es sí. Cualquier persona que escucha le hace una pregunta, ¿sabe usted quién es Dios? Sí, le va a decir. Pero si conoce a ese Dios, va a decir no, porque una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Si usted conoce a ese Dios, entonces sí debe saber cuáles son sus atributos de Él. Es ahí donde comprendemos entonces la santidad de Dios. Sabemos que Él es santo, sabemos que Él es bueno, sabemos que Él es amoroso, sabemos que Él es misericordioso con todos. Entonces nosotros debemos saber los atributos de Él. Y si nosotros sabemos los atributos y podemos imitar los atributos de Él, y si no, no podemos hacerlo porque no conocemos a ese Dios que decimos conocer. Y comprendemos entonces la santidad. ¿Y qué es la santidad? Dios es santo, es que en Él no hay pecado. Dios es limpio. Y Él quiere que sus hijos también sean limpios y se mantienen lejos del pecado. Pero como nosotros como seres humanos siempre estamos en este mundo, siempre vamos a estar expuestos al pecado porque estamos en la carne. Aquí no podemos decir que no pecamos, sí pecamos. Y es por esa razón que Él quiere que sus hijos lo imiten o lo conozcan a Él, que pase tiempo con Él. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la palabra, a través de la oración. Es ahí donde usted empieza a estar con Él. Ahora, si usted le ama realmente a Él, sabemos que su palabra dice, si nosotros amamos a Él, es que guardamos su palabra. Y cuando guardamos su palabra, es que le obedecemos a Él. Y cuando le obedecemos a Él, es ahí donde estamos imitando a Él. Porque sabemos que Jesús durante su tiempo en este mundo, siempre Él estuvo obediente a su papá Dios, a su Padre. Obediente fue desde que nació, creció, hasta que se ascendió al cielo, siempre fue obediente a su Padre. Siempre sabemos que él fue un hombre, como estuvo hombre, 100% hombre, Él estuvo siempre en contacto con su papá, siempre le gusta orar. Y nosotros también entonces debemos mantenernos en oración. Ahora, ¿cómo podemos imitar a Dios? Le seguimos haciendo esa pregunta porque a veces lo desconocemos. ¿Cómo podemos imitar a Dios? Entonces, porque dice, tenemos que tener las características de Dios, porque si no lo conocemos, las características de Dios, no podemos imitarlo.
Mire lo que dice Mateo 5:48. Mire lo que pide Dios en cada persona que Él ha llamado, porque aquí no está hablando a todo el mundo, a toda la creación, sino que a solo a aquellos que Él ha llamado para su reino. Mire lo que dice Mateo 5:48 y dice así: por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y aquí no está hablando de la perfección de que no va a cometer ningún error, sino que usted lo que va a hacer es perfecto, lo va a hacer bien. Si usted va a hablar bien. Si usted va a cantar bien. Si usted va a orar es porque va a orar bien. Si usted va a dirigirse a Dios, porque sabe a quién se está dirigiendo, no a cualquier persona. Porque a veces no sabemos a quién estamos hablando, como si estuviéramos hablando a alguien, a una persona. No, cuando nosotros vayamos delante de Él, sabemos que estamos delante de un rey, un Dios, un Dios todopoderoso. Y debemos tener miedo, debemos tener temor de Dios. Porque a veces nosotros tomamos a Dios a la ligera, como si fuera otra persona. No debe ser así. Entonces, lo que usted va a hacer va a ser perfecto, lo va a hacer bien. Y lo va a hacer bien, bien hecho. Porque a veces nosotros cantamos como si estuviéramos cantando a los hombres, porque nosotros no estamos pensando, no hemos entendido quién es Dios. Cuando entendemos la grandeza de Dios, cuando entendemos a Dios, es ahí donde nosotros pensamos dos veces antes de hablar a Él. Entonces debemos tener reverencia a Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios. No podemos llegar delante de Dios lo que usted que venga en gana, lo que usted quiera hacer con Él. No, debemos tener temor de Él, porque si no tiene temor de Dios, usted no es obediente a Él. Entonces, aquí el Señor Jesús enseñó las enseñanzas del Sermón del Monte. Si usted no conoce el Sermón del Monte, le invito para que usted vaya y lea ese capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Ahí es la práctica del cristiano. Es lo que debe ser un cristiano verdadero. Un cristiano verdadero debe de practicar el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7. Si usted no sabe, empiece a leer una y otra vez hasta que usted entiende qué es lo que debe de practicar un cristiano. Ahí hay muchos mandamientos que el Señor manda que los hijos de Él deben de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, son 9 bienaventuranzas en el Mateo 5, 3 en adelante. No lo vamos a leer porque por cuestión de tiempo, pero solo lo voy a mencionar. ¿Qué es lo que un cristiano debe de imitar? Debe de hacerlo. Lo que Dios manda que debe de hacer. Son 9 bienaventuranzas que menciona Mateo 5 en adelante. Por ejemplo, Mateo 5:13 dice la palabra. Vayan conmigo a Mateo 5:13. Mateo 5:13, y dice allí, ¿qué es lo que dice la palabra allí? Hay una palabra clave ahí. Nosotros somos sal de la tierra. La pregunta es, ¿por qué menciona sal ahí? ¿Qué es la sal? ¿Qué hace la sal? La sal es la que da sazón a la comida, ¿verdad? Todos lo conocemos y todo se usa. Se usa todos los días porque sin sal no tiene sabor. Vaya, entonces usted cuando está en un lugar donde hay muchos, los que no conocen a Dios, ¿será que usted es un sal en esa área? ¿Será que usted está haciendo sal ahí en esa área, en su trabajo, en la tienda? ¿Será que usted marca la diferencia allí? Se estará notando de que usted es sal ahí en ese área donde está. ¿Cuál será su actitud ahí donde no está ningún creyente que usted conoce, que solo el Señor está con usted ahí? Solo el Señor está presente ahí. ¿Qué es usted? ¿Es un sal o no es sal? Porque si es
y eres cristiano verdadero, debes serlo. Los hijos de Dios deben ser sal de la tierra, es lo que dice el 13. Ahora, si vamos a más adelante, en el 14, dice ahí, otra palabra ahí, dice la luz. Ustedes son la luz del mundo. ¿Será que un cristiano que llega a un lugar, será que él es luz ahí? Porque a veces nosotros nos gusta complacer a los hombres, guardamos nuestro testimonio, cerramos la boca, no decimos nada a ellos, y lo que ellos hacen, a veces nosotros empezamos a hacer lo que ellos hacen. Ahí no estamos haciendo luz, porque lo que debemos hacer es dar luz ahí, marcar la diferencia. De lo que ellos no hacen, uno lo hace para que ellos vean la diferencia, que usted está imitando a Dios, usted es luz de este mundo. Cuando aquí habla del mundo, habla de la gente, entre la gente donde estemos. Y también habla en el 38, también dice el amor hacia los enemigos. Dios quiere que nosotros amamos a los enemigos, y sabemos que eso no es fácil. Sabemos que eso es difícil, de amar a un enemigo. A una persona que le ha hecho daño a usted es difícil de amar. Mas sin embargo, el Señor dice que debes de amarlo, porque Él manda que debe de amar a ese enemigo. Por más que lo que sea que le haya hecho, debe de amar a ese enemigo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted es luz donde usted se encuentra? ¿Usted es sal donde usted se encuentra, donde usted pase más tiempo en el día a día? ¿Usted está marcando la diferencia o usted está imitando al mundo? Porque es fácil de imitar al mundo. El mundo no te tiene que forzar para imitarlo. Simplemente ellos hacen, nosotros imitamos, porque somos seres humanos, son fáciles para copiar lo que el mundo hace. Dice alguien por ahí, dice que para ser hijos de Satanás no tienes que convertirte para ser hijos de Satanás. Simplemente sé desobediente, no hagas nada y ya eres seguidor de Satanás. Así de sencillo. Para ser hijos de Dios sí tienes que convertir, porque tienes que nacer de nuevo. Sí tienes que nacer de nuevo. Para ser seguidor de Cristo, discípulos de Cristo, tienes que nacer, y Él tiene que hacer esa obra para que el corazón se cambie, para que ese corazón pueda obedecer a Dios. Y ese corazón tiene que ser cambiado. Eso tiene que ser la obra de Dios en usted. Porque para ser seguidor de Satanás no tiene que hacer nada. Simplemente quédese en casa, no haga nada, no le interesa nada y ya estuvo. Sin saberlo. A ver, muchas veces no saben. Usted sigue a Dios, oh sí. ¿Y qué haces con Dios? No, nada. ¿Usted lee su palabra? No. Entonces, ¿qué está leyendo? ¿El cuál Dios sigue? Aquí en este mundo solo hay un Dios, y el Dios de este mundo, que es el diablo. Si usted no es seguidor de Cristo, si no es seguidor de Dios, pues no es seguidor de Satanás. Así de sencillo. No hay otra forma, no hay otro Dios, no hay otra cosa más. Si no eres seguidor de Dios, eres seguidor de Satanás. Así de sencillo. Ahora, el llamado en esta noche para que usted sea imitador de Dios, que puede imitar a Dios, usted tiene que venir a Él, reconocer que Él es un Dios todopoderoso, que Él es el único. Usted tiene que reconocer que usted necesita a Dios, necesita salvación. Es la única forma. Si usted se cree ser bueno, pues es bueno según usted, pero para Dios no. Usted tiene que reconocer que usted necesita a Dios y necesita arrepentirse. Es la única forma para que usted pueda seguir a Dios. Tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber conversión, para que entonces sí empiece ahora sí seguir a Dios, seguir a Cristo.
Ahora, ¿qué es lo que nosotros no debemos imitar al mundo? Lo que no debemos imitar. Ya vimos que nosotros debemos imitar a Él, seamos luz, seamos sal de la tierra, que debemos hacer eso si nosotros somos verdaderos. Entonces, lo que nosotros no debemos imitar, lo primero que debemos entender que nosotros ya no somos de este mundo, no somos de este mundo. Cuando entendemos que no somos de este mundo, entonces nuestro enfoque cambia. Nuestro enfoque ya no es aquí en la tierra, sino que nuestro enfoque debe ser mirando a Él. Es ahí en donde nosotros nos lleva hacia la palabra. ¿Qué dice su palabra? ¿Qué dice Él en su palabra? Lo que Él manda es lo que nosotros vemos y hacemos y seguimos, porque es la dirección de Él, es ahí donde vamos a seguir. No somos de este mundo. Por eso es que necesita el cambio de corazón, porque es el único que te hace despegar de este mundo, una vez cambiando ese corazón, para que ese corazón pueda inclinar a Dios. Porque eso es lo que dice, creo que Ezequiel 36, 26, por ahí. El propósito de que ese corazón sea cambiado es para que pueda obedecer a Dios, para que pueda guardar los mandamientos, para que pueda seguir a Dios. Necesita cambiar ese corazón. Y si no es cambiado, pues no puede seguir a Dios. No lo puede hacer. Entonces, debemos entender primero que nosotros no somos de este mundo. No pertenecemos aquí, nosotros pertenecemos al reino celestial, donde está Dios. Entonces, si hemos entendido eso, es lo que nosotros nos hace cambiar de pensar. Ahora sí nos lleva la palabra para que nosotros, ¿qué vamos a hacer? Decisión que va a tomar en base a la palabra. Ya no va a tomar decisión como usted cree o como dice el mundo. No, tiene que basarse en la palabra. Si necesita un consejo, corre la palabra, porque Él es el que va a guiar. Él es el que te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Lo que también no tienes que hacer, también Él va a decir ahí qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer. Entonces, primero entendemos que no somos de este mundo. Y nosotros, como cristianos, pertenecemos al reino celestial. Debemos imitar las características de Dios. Veamos cómo Dios, Jesús, fue la oración sacerdotal que le llaman, está en Juan 17 y 16. Cuando Él estaba orando por sus discípulos y dijo allí, dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Él está hablando, los discípulos no son del mundo, como también Cristo no es de este mundo. Él pertenece al reino celestial y por lo tanto a los que Él ha llamado también ellos pertenecen, porque por esos que Él ha elegido, por ellos Él vendrá de nuevo. Su palabra dice que Él vendrá y nosotros vendrá por nosotros y estaremos con Él de donde Él está. Y lo vamos a ver cara a cara y estaremos con Él y para siempre, dice su palabra. Por eso es que no pertenecemos aquí. Él se fue, pero va a regresar. Esa es la esperanza del cristiano, esa es nuestra esperanza, que Él un día regresará. Y si no va a regresar por todo, va a regresar por cada uno. No sé cómo, cuándo, dónde, no sabemos cuándo. Pero lo único que sí sabemos, que cuando nos toque ir, es que nos vamos a ir, sea todos o sea uno por uno. Pero de que nos vamos a ir con Él, si le hemos creído de verdad. Entonces Él dice, no son de este mundo, como tampoco yo no soy de este mundo. Yo soy de allá y también ellos pertenecen allá, dice. Y también dijo a los fariseos, a los saduceos, también dijo en Juan 8:23, dijo y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo,
yo no soy de este mundo. Si ve cuando Él habla de aquí, que ustedes son de aquí en esta tierra, sus pensamientos se basan de aquí. La guía de ustedes es de aquí, pero Él es de arriba. Y por lo tanto, todo lo que Él realizó aquí en esta tierra, los mandamientos vienen de arriba. La orden viene de arriba. Él dice, no he venido para hacer mi propia voluntad, vengo a hacer la voluntad del Padre, la voluntad del que me envió. Eso es lo que vengo a hacer, dijo Él. Entonces, veamos otro versículo en Juan 18:36. Y miren lo que dijo Jesús allí. Dice, respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Jesús dijo, si yo fuera de aquí, tengo muchos soldados que salen para defenderme. Me sobran soldados, pero como no soy de aquí, yo soy de arriba. Es aquí habla cuando Él fue entregado. Porque la voluntad del Padre, el Padre tenía que ser entregado. Y tenía que ser entregado. Y pues Él tenía que cumplir eso. Por eso dice, bueno, si eso fuera mi reino de aquí, pues saldrían mis soldados, pues no me tienen que entregar. Pero en este caso yo hago la voluntad del Padre, por eso me tienen que entregar sí o sí. Porque es la voluntad del Padre. Entonces, la Biblia nos enseña claramente que debemos tener mucho cuidado con imitar a cualquier cosa que no sea de la palabra. Porque nosotros siempre somos buenos para imitar a todo lo que nosotros escuchamos. Lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros miramos, es lo que nosotros imitamos. Nosotros no tenemos que esforzarnos para imitar del mundo, pero para imitar a Dios tenemos que esforzarnos. ¿Por qué? Porque no es fácil. La palabra es dura y pues es ahí donde se requiere tiempo, disciplina, necesita tiempo. Es ahí donde el enemigo se levanta cuando usted propone a buscar a Dios. No sé si usted se ha dado cuenta, pero si usted se empieza a buscar a Dios, el enemigo se levanta porque a él no le gusta. Él dice, no me gusta que haga algo para Dios. No, tengo que hacer algo para que se detiene. Tengo que hacer algo para que no avance. A él no le gusta. Ese es su problema de él. El problema de él es cuando usted hace algo a Dios, empieza él a trabajar. Mientras usted está tranquilo, no hace nada, no dice nada, no le gusta la palabra, él está tranquilo. A no me preocupo que está aquí. No me preocupo porque no hace nada. Ahí que esté allí tranquilo, no hay problema. Para él no hay problema. Pero cuando usted se empieza a hacer algo, buscando la palabra, buscando en oración, ahí empieza el problema. Empieza la batalla. Ahora sí empieza él bombardear porque le va a poner tropiezo. Créame que sí, va a poner tropiezo delante de usted y hasta que usted caiga. Pero si el Espíritu está allí, no lo va a dejar que caiga. Pues puede que caiga, pero se va a levantar. Pedro tropezó. Los hombres de Dios cayeron algunos, pero se levantaron y caminaron porque Dios estaba con ellos. Y nosotros podemos cometer errores, sí, pero Él nunca nos va a dejar, Él nos va a levantar. Él nos va a sostener porque porque no hay otro más poderoso que Él. Él es el único. Pero vea que sí, si usted empieza a buscar a Él, siempre va a haber tropiezo. Siempre téngalo eso en mente. Pero si Él está presente con usted, eso no le va a impedir. Siempre va a seguir adelante. Así que, ¿qué debemos aprender hoy? Nosotros debemos imitar a Dios. Debemos imitar a Dios como hijos de Dios. Debemos imitar a Jesús como Él es nuestro Salvador. Entonces debemos imitar a Él.
ya que ya entendemos que nosotros no somos de este mundo, ya que ya sabemos que Él nos ha elegido, nosotros somos hijos amados de Él. Ahí dice, nosotros somos amados de Dios, Él nos amó, se entregó su vida por nosotros y por lo tanto Él nos va a sostener, Él nos va a guiar. A eso vino el Espíritu Santo, para guiarnos, para darnos sabiduría, para que nosotros podamos caminar, porque Él es el que nos va a guiar. El Espíritu es el que te va a guiar. Si Él está allí, siempre te va a dar luz, siempre te va a dar salida. Va a haber tropiezos, sí, pero Él te va a dar salida, te va a sacar, porque Él está presente. Y por último, veamos lo que dice 1 de Juan 2, 15 al 17. Primera de Juan dice 2, 15 al 17, dice, lo tengo en la Reina Valera actualizada. Dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahí está claro. Si usted ama al mundo, ¿cuál es la respuesta? Ahí lo dice ahí. El amor del Padre no está allí. Si usted ama el placer de la carne, si usted ama el placer de este mundo, es porque tenga la respuesta, ahí está ahí. No lo digo yo, dice la palabra, que el amor del Padre no está allí. Así de sencillo, no busque más. Ahí dice ahí, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque dice el 16, mire lo que dice el 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Si ve, la pereza no es de Dios. La pereza no es de Dios, es de la carne. La carne siempre no va a querer hacer nada. La carne siempre se va a oponer. La carne siempre te va a sacar que no tiene tiempo, que está ocupado y que tiene muchas cosas que hacer y no hay tiempo para Dios. Ese es el deseo de la carne. El deseo de la carne es que no haga nada para Dios. Eso es. Pero la respuesta siempre está allí. Si es que no tiene deseo, es porque el amor del Padre no está allí. Pero sigue diciendo, el 17, y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre el que hace la voluntad de Dios. Hermano, y si estos días estábamos hablando, ¿cuál es la voluntad de Dios? Le hago la pregunta usted, ¿cuál es la voluntad de Dios? Si usted sabe cuál es la voluntad de Dios, usted sabe qué tienes que hacer. Sabe lo que tiene que hacer si sabe la voluntad de Dios. Porque y estoy seguro de que si nosotros hacemos pregunta a cada uno, no sabemos cuál es la voluntad de Dios. No sabemos cuál es la voluntad de Dios. Pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios? En la palabra ahí está. En la palabra cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere que haga? Está en la palabra. Es necesario que volvemos a la palabra y siempre ha sido su llamado al pueblo, a su pueblo, siempre que vuelvan a la palabra, que regresen a Dios, que busquen a su Dios. Y es la única forma de que usted puede saber la voluntad de Dios es buscando la palabra. No hay otra forma. No hay otra forma que pueda encontrar la voluntad de Dios es buscando la palabra. Dice en Juan 5:39, escudriñad la escritura, porque os parece que en él está el testimonio, o sea que hay, ese le dicen la fuente de la vida eterna. Esa es la fuente de la vida. Si usted escudriña, medita, es donde usted se va a descubrir cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Por qué está aquí hoy? Porque tiene un propósito. Usted está aquí hoy porque Él lo ha impulsado para que viniera hoy. Usted no está aquí de casualidad. Él lo impulsó, Él lo trajo aquí, Él lo convenció a usted porque nadie lo trajo a fuerza. No vino a fuerza hoy. Vino porque quiere conocer a su Dios, porque quiere saber cuál es la voluntad de Dios. Bueno,
Allá lo vimos. Seas luz, seas sal de la tierra, seas diferente donde estés. Esa es la voluntad de Él, porque Él quiere que nosotros seamos, que imitemos a Él. Dice Lucas 6:35. Lucas 6:35. Lo que ya mencioné hace rato, dice Lucas 6:35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Y prestad y no esperad de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. La voluntad de Dios es que nosotros amemos a nuestros enemigos, porque Él es bueno con todos, hasta con los ingratos, dice ahí. Él es bueno con todos. Entonces, nosotros no hay excusa como para no poder amar al enemigo. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos luz y nosotros seamos sal de la tierra y nosotros que amemos a nuestros enemigos. Esa es la voluntad de Dios. Y aquí está, la Biblia está lleno de la voluntad de Dios. Está lleno. No solamente necesitamos conocerlo para obedecerlo. Entonces, ¿cuál es el llamado de hoy? Escudriñe su corazón si en verdad está en la luz. Si usted es hijo de luz, andad pues como es su padre. Si su papá es luz, anda pues como él es. Copia. Imitar es copiar lo que él hace, lo que él dice. Esa es. Si él es amoroso, usted también debe ser. Si él ama a sus enemigos, usted también debe amar a sus enemigos. Eso es lo que él dice. Entonces, nuestra tarea es conocer su palabra, conocer los mandamientos, conocer su voluntad, y es la única forma de saber lo que él quiere. Entonces, nosotros debemos marcar la diferencia, porque ahí dice, allí, dice, pues, imitadores sed es que te hagas, hacerlo, imitadores de Dios, como hijos amados, dice ahí. Entonces, debemos revisarnos, cuando estamos imitando a Dios, de qué estamos haciendo. Si no lo estamos haciendo nada, debemos empezar hoy. Esa es la idea. Esa es la idea para que usted, a partir de mañana, pueda ver si es usted luz o es usted sal de la tierra. O si eres igual que los del mundo, entonces no lo es. Usted se conoce mejor que usted mismo y Dios también lo sabe, porque Él está presente ahí. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos permites leer tu palabra. Sabemos, Señor, que cuando nosotros abrimos tu palabra, tú estás presente y tú estás aquí en medio de nosotros. Estamos convencidos, Señor, que tú nos escuchas. Mira los corazones de mis hermanos, Señor, que siempre nosotros pedimos tu ayuda porque sabemos tú eres el único quien puede ayudarnos. No hay nadie más. ¿A quién más iremos, Señor, sino que solamente a ti? Dijo el apóstol Pedro. Señor, lo mismo decimos hoy. Nosotros no podemos hacer nada. Necesitamos tu ayuda para que nosotros podamos ver cuál es la voluntad que nosotros debemos hacer. ¿Qué cosa debemos imitar, Señor, de ti? Debemos, Señor, volver a tu palabra. Ayúdanos, Señor, cada día para que nosotros podamos encontrar, Señor, palabras en las Escrituras, Señor, que has dejado para nosotros, que escudriñamos tu palabra y así podemos agradarte. Gracias por este tiempo, Dios. Que tu nombre, Señor, sea exaltado siempre. Que tú recibes la honra y la gloria por lo que nosotros hacemos, Señor. Gracias te damos y en tus manos nos quedamos.
y te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén.